Estamos de regreso en Evas Urbanas. Esta noche vamos a conversar de un tema interesante a propósito de la celebración del Día del Periodista. Hoy nos acompañan dos comunicadoras, dos periodistas. Está con nosotros Yesenia Cortés, directora del noticiero Notivoz y también directora de contenido de Voz TV, y también Carly Gaitán, quien es escritora, historiadora en cine y periodista. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias. Muy bien, gracias. Es interesante conversar, digamos, de estos tópicos de los que es usual escuchar comentarios, tanto en redes sociales como en cualquier parte uno escucha la percepción de la población en cuanto a nuestros medios, los medios en Nicaragua, ya sea escrito, escuchado en la radio o en la televisión. Muchas veces, y es algo que nos atañe pues a los comunicadores, escuchamos o vemos mucho reclamo de la población o comentarios negativos, despectivos, y uno se pregunta, ¿qué quiere la gente? ¿Qué tipo de contenidos son los propicios para el público nicaragüense? Entonces entramos de repente en un dilema por cómo escoger si uno se deja guiar, por ejemplo, con el rating, entonces uno pensaría, quiere decir que a las personas en su mayoría les gusta la nota roja, pero al mismo tiempo la gente también reclama que están en contra de la nota roja. ¿Cómo se debate, por ejemplo, Yesenia Cortés, que está trabajando también como directora de contenido en Voz TV, para ver qué es lo que vamos a brindarle a los televidentes? Bueno, es importante destacar que Voz TV, desde su fundación, ha venido trabajando mucho con el tema de contenido responsable. Y no solamente te estoy hablando del noticiero como tal, te estoy hablando también de toda la programación, y es lo que nosotros apostamos en brindar una información responsable y que eso sea transversal a toda la organización, a todo el medio de comunicación y realmente a nuestra línea editorial, a lo que nos debemos. Yo creo que es importante conocer a qué nos debemos para poder así de esa manera formar nuestra agenda o crear nuestra agenda informativa de diario. Por ejemplo, el contenido responsable es algo que constantemente se está mencionando a los periodistas, y no solo te decía a los periodistas del noticiero, sino a todos los productores, incluso, que son los que están creando los programas, que están creando ese contenido para poder impactar, porque con el contenido también impactamos la calidad de vida de los oyentes, de los televidentes en este caso, porque como medio de comunicación somos influenciadores. Transmitimos valores, transmitimos comportamientos, y yo creo que eso lo tiene muy claro Voz TV, Canal 14, y la idea es que contribuyamos a ser un medio creador de opiniones, generador de valores, y que de esa manera podamos contribuir a una sociedad más justa y equitativa. Carly Gaitán además es miembro de PEN Internacional, una organización de poetas, ensayistas y novelistas a nivel mundial, también conferencista internacional, escritora. Te ves bastante joven para tener tanto tiempo de escribir, de ser una erudita también en todo el tema, por ejemplo, de la historia del cine. Has escrito libros. Pronto vas a ir a México a dar una conferencia. Y es interesante contar con tu percepción de los medios de comunicación en Nicaragua. ¿Cuál crees vos que está más viciado? ¿Los escritos, los radiales o los televisivos? ¿O todos? Bueno, hay también, siguiendo lo que ella estaba diciendo, junto con lo que vos estás ahorita reflexionando con nosotros, tiene mucho que ver también, como decías, el rating y qué quiere la gente. ¿Qué es lo que la gente quiere? Históricamente,
la gente siempre ha querido información, el público quiere información. Luego ha venido transformándose, yo siempre hablo de historia, ¿verdad? Se ha venido transformando todo de cómo contamos las cosas. Actualmente parece como si en nuestros países, en América Latina, en Nicaragua especialmente, parece como si hay más violencia y a propósito de estos accidentes de tránsito, por ejemplo, y toda la cobertura que se da. ¿Hay más violencia o estamos viendo más violencia en la televisión? Siempre hemos sido igual, solo que antes no se notaba, porque los medios de comunicación no lo tenían como primer punto en agenda, o lo tenían como primer punto, pero no era tan abierto ni tan descarado como se hace ahora. Descarado en el sentido que las cámaras están enfocando sangre y están enfocando heridos. Probablemente antes se tomaba la nota y solamente se ponían imágenes de la escena del crimen, por ejemplo. Y este tipo de eventos, de sucesos, este tipo de cosas sensacionalistas, creo que en la televisión siempre, por ser el audiovisual fácil de adherirse, fácil de acceder a él también, y por ser más fácil en el sentido de que vos estás haciendo las cosas de tu casa y lo ves, mientras que el escrito es como concentrarse, buscar una sección en un periódico, aunque ya no tanto porque se encuentra en los periódicos en versiones digitales. Siempre es la televisión la que está más, aunque a veces tenemos, por ejemplo, la radio. Hay algunas radios, no solo en Nicaragua, no te vas a cualquier parte del mundo y estás contando las notas rojas y te ponen un ruido de ambulancia, te ponen un ruido de gritos y cosas, y ya tenemos una noticia dramatizada con exageraciones. Entonces, ¿qué está pasando? Eso está influyendo en la gente. El público dice, ya no queremos eso, pero a la vez somos, como seres humanos, que estamos viendo que hubo un accidente, una noticia de última hora con unas grandes letras rojas, lo ves. Tal vez no siempre, tal vez no sos la persona que está todos los días a cierta hora buscando las noticias, pero si estás en un televisor y estás en una cafetería o estás en cualquier parte, lo vas a ver. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que publicó este libro, La civilización del espectáculo, dedica largos capítulos a hablar sobre esto que está ocurriendo. Y no solamente es los medios de comunicación, también es obras de teatro, novelas. Los libros más vendidos, por ejemplo, entre 2012 y 2016, eso lo vi en un reportaje muy grande sobre ventas de libros, la editorial Alfaguara decía que los libros sobre narcotráfico, las narconovelas, los libros de crímenes, que siempre han sido los más vendidos, las novelas de asesinatos que están buscando al asesino. En los medios de comunicación lo tenemos igual, siempre hay un héroe y un antihéroe. El asesino obviamente lo están buscando, no aparece, los periodistas dicen que se está haciendo búsqueda en los barrios y los periodistas van detrás de las patrullas y van con ellos, se meten a las casas y comienzan a buscar. Es como una telenovela, como una gran obra de teatro. Y por eso decía Mario Vargas Llosa eso, esto es el futuro, tenemos el fin de los medios de comunicación, porque va a haber un momento en que van a colapsar y la gente va a volver a querer a tener un poco de cultura y un poco de más educación. Claro. Yesenia, sos la directora de Notivoz y está a cargo de un grupo de periodistas. ¿De qué manera, digamos, ustedes abordan las notas también de una manera responsable y compitiendo con otros noticieros? Fíjate que Voz TV no compite pues con rating, competimos con la calidad del contenido que ofrecemos, y es ahí el reto de todos los periodistas que trabajan en el sistema informativo de Voz TV, es cómo llegarle a la gente, es cómo formar una agenda creativa, una agenda propositiva, una agenda en la que realmente contribuyamos a esa sociedad. Y Carly decía algo muy interesante, los accidentes de tránsito están ahorita alarmando a la población, pero es también desde el punto de vista cómo los medios lo están abordando. En vez de crear una expectativa o sensibilización, más bien lo que se está creando es temor. La gente hoy en un sondeo que hacíamos decía, ya me da temor andar en las calles. Entonces, ¿cómo llevar esa información sin que la gente, ok, hay tantos accidentes de tránsito, pero cómo podemos desde nuestra función como medio de comunicación poder crear un contenido
que eso, en vez de alarmar o crear inseguridad en la gente, ¿cómo podemos crear ese contenido que más bien ayude a la población a ser más responsable en las carreteras, a conducir con precaución, a ver de qué manera se puede disminuir esa cifra de accidentes de tránsito que ya es considerado prácticamente un problema de salud pública? Es algo verdaderamente que uno se queda en shock en cuanto a la formación de los periodistas, de las personas que nos están reportando las noticias. Me gustaría, por ejemplo, ¿qué toman en cuenta ustedes a la hora? Porque, bueno, hay periodistas de todo tipo, de toda índole. ¿Hasta qué punto, digamos, la formación, qué tipo de formación tienen que tener o qué tipo de valores tienen que tener más bien los periodistas para ejercer la profesión de manera idónea? Bueno, eso tiene que ver también desde que en las universidades nos formamos, que es importante la ética, el profesionalismo, la calidad de la información, el rigor, el respeto a los derechos humanos. Y justamente aquí en Voz TV estamos trabajando en lograr ese contenido responsable con enfoque en derechos humanos. ¿Cómo podemos impactar? Y es importante lo que mencionás, la capacitación es fundamental para los periodistas. El año pasado, por ejemplo, iniciamos un proceso de capacitación sobre equidad de género. Y estaban involucrados los camarógrafos, estaban involucrados los productores, los periodistas, estaban involucrados incluso la gerencia. Estaba ahí Claro. en cada uno de estos procesos, porque yo creo que entre más capacitado un medio de comunicación tenga a los periodistas, la calidad de ese contenido va a ser mucho mayor. Y no solamente estoy hablando de equidad de género, estoy hablando también en abuso sexual, en temas de embarazo adolescente, en los que hemos venido trabajando constantemente. Ahora la tecnología, cómo hacer también que la tecnología sea nuestro amigo. Y eso no es quién informa primero a través de las redes, sino de qué manera yo voy a crear ese contenido respetando también todos los lineamientos o toda esa ética profesional, y cómo podemos también mejorar que ese contenido pueda impactar también a la audiencia o a la gente que nos sigue por diferentes plataformas digitales. Así es, y Carly, conversando con Carly, que estuvimos en una charla amenísima esta semana, tantas cosas que hay que conversar alrededor de esto que a nosotros que somos platiconas nos encanta. Y me estabas comentando, digamos, de toda esa preparación que has tenido y al mismo tiempo que te fascina leer y que sos como una especie de rata de ¿cómo se llama? De biblioteca, como dicen despectivamente, pero lo estamos diciendo con mucho respeto en el sentido de que tu apetencia por leer. Y de Pedro Joaquín Chamorro, que nos habías comentado, por ejemplo, de que hay todo un legado, porque te decía en ese momento, ¿a qué periodista nicaragüense, ya sea mujer u hombre, es tu referente, esa persona que vos decís, tiene un nivel profesional y te costaba en la época actual decidir cuál? Y me mencionaba que aunque uno o aunque los periodistas estén de acuerdo o no con cierta tendencia política, no hay por qué expresarse de una manera tan peyorativa, incluso vulgar e irrespetuosa. Mira, históricamente uno siempre tiene así como unos íconos. Yo descubrí a Pedro Joaquín Chamorro a través de los libros de los periódicos en la Hemeroteca Nacional, porque estaba haciendo una investigación de historia y entonces me topaba con todos los editoriales, con todas sus noticias, sus artículos. Escribió varios artículos de opinión referente a películas. Teníamos un bagaje muy grande. Estos libros se reunieron después en un libro, muchos años después, y a mí me parece que uno de los escritos más bellos son los suyos y los de Pablo Antonio Cuadra. De la actualidad yo tengo varios perfiles y reportajes que sigo. Sigo bastante la revista Magazine, me gusta mucho cómo se abordan los reportajes allí, las entrevistas, lo estoy leyendo casi siempre. Leo artículos de opinión de extranjeros, estoy leyendo el diario El País casi todos los días, todas las notas de cultura. Hay unas secciones que las han cambiado de nombre y me cuesta encontrar ahora dónde está lo que a mí me gusta, y hay de cine, hay de teatro, hay de artes.
ese es el tipo de contenido que estoy leyendo y esas son las personas que yo admiro en cuanto al periodismo nacional. Y de este tema, pues en una próxima ocasión vamos a compartir un poco más de detalles alrededor de estas reflexiones que yo considero que a esta hora de la noche, qué bonito es poder de repente uno esculcar estas cosas de las que todos hablamos y que ahora todo el mundo tiene la posibilidad de informar y también de desinformar. Muchísimas gracias, Carly y Yesenia Cortés por habernos acompañado. Y en una próxima oportunidad pues siempre están invitadas acá para compartir contenidos interesantes. Gracias, Cristiana, éxito. Muchísimas gracias, hemos llegado al final de nuestro programa, esperamos que haya sido de su agrado. Buenas noches.